Hay una verdad incómoda que la mayoría evita enfrentar. No todo lo que se anuncia se construye, y no todo lo que se construye necesita anunciarse. Vivimos en una era donde hablar parece más importante que hacer, donde mostrar parece más relevante que lograr, donde publicar un objetivo genera más dopamina que cumplirlo, y sin darte cuenta puedes quedar atrapado en una ilusión peligrosa. La ilusión de que decir es equivalente a avanzar, pero no lo es. Cada vez que compartes un plan antes de ejecutarlo, liberas parte de la energía que necesitabas para construirlo. Cada vez que buscas validación externa antes de haber consolidado tu proceso interno, diluyes tu enfoque. Cada vez que anuncias una meta esperando aplausos, cambias compromiso por aprobación. Y la aprobación no construye carácter, el silencio sí. Hay algo que muy pocos comprenden. El silencio no es pasividad, no es miedo, no es inseguridad. El silencio es concentración, es energía acumulándose, es estrategia en movimiento. Mientras otros hablan, tú puedes estar avanzando. Mientras otros explican, tú puedes estar perfeccionando. Mientras otros buscan ser vistos, tú puedes estar volviéndote imparable. El ruido externo es una distracción sofisticada. Una trampa elegante, te hace sentir productivo cuando solo estás expuesto. Te hace sentir reconocido cuando aún no has consolidado nada. Te hace sentir en camino cuando todavía no has empezado. Y ahí es donde muchos se pierden. Confunden visibilidad con progreso. Confunden intención con ejecución. Confunden emoción con disciplina. Pero la verdadera transformación ocurre lejos de los reflectores. Ocurre cuando nadie te observa. Ocurre cuando nadie pregunta. Ocurre cuando no hay testigos. Porque en ese espacio íntimo es donde se forja la identidad. Cuando decides no contar cada movimiento, tu energía deja de dispersarse. Cuando decides no justificar cada paso, tu mente se vuelve más clara. Cuando decides no competir por atención, tu enfoque se vuelve más profundo. Y ahí comienza el verdadero poder. El primer principio de esta filosofía es simple pero brutal. No todo necesita ser dicho. Las ideas en su fase inicial son frágiles. Son vulnerables. Necesitan estructura, repetición, consistencia. Si las expones demasiado pronto, quedan sujetas a opinión, juicio y duda. Y aunque creas que eres fuerte, cada comentario puede sembrar una pequeña fisura. Una fisura en la convicción, una fisura en la dirección, una fisura en el compromiso. Por eso el silencio es protección. Protege tu proceso. Protege tu energía. Protege tu identidad en construcción. Durante mucho tiempo muchas personas creen que hablar de sus metas las hace más reales. Pero sucede lo contrario. El cerebro recibe una recompensa anticipada cuando compartes una intención. Sientes que ya avanzaste. Sientes que ya hiciste algo importante. Pero no has hecho nada. Solo hablaste. Y cuando la satisfacción llega antes del esfuerzo, el esfuerzo pierde intensidad. El silencio elimina esa trampa. Te obliga a trabajar sin aplauso. Te obliga a construir sin reconocimiento. Te obliga a sostener tu disciplina cuando nadie valida tu avance. Y eso fortalece algo que el ruido jamás puede fortalecer: la autodirección. Si este mensaje ya está incomodando tu forma de ver las cosas, si algo dentro de ti reconoce que has hablado más de lo que has ejecutado, este es el momento de hacer una declaración interna. Suscribirte a este canal no es solo seguir contenido, es comprometerte con un estándar más alto. Es decidir que vas a construir antes de anunciar. Es elegir disciplina sobre exhibición. Y deja un comentario que marque ese pacto contigo mismo. Puedes escribir algo como: construyo en silencio y ejecuto con precisión, o este también. Mi proceso no necesita aplausos, o incluso, menos palabras, más resultados. No es solo un comentario, es una identidad que estás empezando a adoptar. Volviendo al núcleo de este mensaje, el silencio también limpia tu entorno. Cuando dejas de anunciar cada paso, muchas personas dejan de opinar. Cuando dejas de buscar validación, desaparecen quienes solo estaban por curiosidad. Cuando dejas de competir por atención, te rodeas de menos ruido. Y en ese espacio limpio, tu mente se organiza, tu visión se afila, tu energía se concentra. El silencio te obliga a escucharte, sin distracción, sin comparación, sin presión externa. Empiezas a preguntarte por qué realmente quieres lo que quieres. Empiezas a notar si tus metas nacen del propósito o del deseo de impresionar. Empiezas a diferenciar ambición auténtica de necesidad de aprobación. Y cuando esa claridad aparece, el enfoque se vuelve natural. Ya no actúas para demostrar, actúas para construir. Ya no hablas para convencer, trabajas para cumplir. Ya no te distrae el reconocimiento inmediato, te mueve la coherencia a largo plazo.
El hombre que no anuncia sus pasos pisa más firme, no porque sea invisible, sino porque está concentrado, y cuando llega el momento de mostrar resultados, no necesita explicar nada, porque lo que fue construido en silencio habla con fuerza, y eso apenas es el comienzo. El silencio por sí solo no es suficiente. Puede proteger tu energía, puede limpiar tu entorno, puede fortalecer tu identidad, pero si no está acompañado de enfoque se convierte en aislamiento improductivo. El verdadero poder aparece cuando el silencio se combina con una dirección clara. Y aquí es donde la mayoría falla. Todos quieren avanzar, todos quieren resultados extraordinarios, todos quieren construir algo grande, pero muy pocos están dispuestos a elegir una sola cosa y volverse peligrosamente disciplinados en ella. El mundo actual está diseñado para fragmentar tu atención. Nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevas tendencias, nuevas distracciones cada día. Todo parece urgente, todo parece prometedor, todo parece necesario, y sin darte cuenta, terminas repartiendo tu energía en múltiples direcciones sin profundizar en ninguna. La mente humana es poderosa, pero no es infinita. No puede construir grandeza mientras salta de estímulo en estímulo. El hombre que intenta hacerlo todo termina sin dominar nada. El que cambia constantemente de meta porque algo nuevo parece más atractivo jamás desarrolla profundidad. Y sin profundidad no hay excelencia. El enfoque exige renuncia, exige cerrar puertas, exige decir no, exige tolerar la incomodidad de la repetición, exige resistir la tentación de lo nuevo. Y esa es la parte que casi nadie soporta. Porque el enfoque no es emocionante al principio, no tiene aplausos, no tiene reconocimiento inmediato, no tiene fuegos artificiales, tiene rutina, tiene repetición, tiene disciplina silenciosa. Pero en esa repetición se forma algo extraordinario. Cuando eliges una sola dirección y concentras tu energía en ella, tu mente empieza a alinearse. Lo que antes parecía complejo se simplifica. Lo que antes te tomaba días empieza a resolverse en horas. Lo que antes te confundía ahora se vuelve claro. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de fragmentarte. El enfoque elimina la ansiedad de estar perdiéndote algo. Elimina la sensación constante de que deberías estar haciendo otra cosa. Elimina la necesidad de comparar tu proceso con el de los demás. Porque cuando estás completamente comprometido con una dirección, ya no compites por atención, compites contra tu propia mediocridad. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando una persona verdaderamente enfocada aparece en cualquier entorno, se nota. No porque hable más, no porque se imponga, sino porque su presencia transmite claridad. Sabe hacia dónde va, sabe lo que está construyendo, no está reaccionando a cada estímulo, está ejecutando un plan. El enfoque convierte el tiempo en aliado. Cuando tu energía no está dispersa, el progreso se acelera. Cuando tu atención no está dividida, tu ejecución se vuelve precisa. Cuando tu mente no está saturada de opciones, tu decisión se vuelve firme, y esa firmeza crea resultados. Muchos confunden estar ocupados con estar avanzando. Pero estar ocupado puede ser simplemente una forma sofisticada de evitar el compromiso profundo. Puedes llenar tu agenda, empezar múltiples proyectos, explorar diferentes caminos y aún así no moverte realmente. El enfoque elimina esa ilusión. Te obliga a quedarte, te obliga a profundizar, te obliga a terminar lo que empezaste. Y terminar es una habilidad rara. En un mundo donde casi todos comienzan, pocos concluyen, donde muchos prometen, pocos cumplen, donde muchos hablan, pocos ejecutan hasta el final. El enfoque te coloca en ese pequeño grupo que sostiene la incomodidad el tiempo suficiente para que el resultado aparezca. La grandeza no se construye intentando todo, se construye dominando lo esencial. Y dominar lo esencial requiere concentración brutal, requiere eliminar lo innecesario, requiere aceptar que no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Requiere elegir, y elegir significa renunciar. Renunciar a distracciones, renunciar a validación inmediata, renunciar a la tentación de abandonar cuando el proceso se vuelve monótono, renunciar a la emoción inicial para abrazar la consistencia diaria. Pero cuando sostienes ese enfoque el tiempo suficiente, algo cambia. Tu mente entra en un estado distinto, el ruido desaparece, la claridad aumenta. Las decisiones se simplifican, ya no estás probando, estás construyendo. Y cuando silencio y enfoque se alinean, la ejecución se vuelve inevitable. Silencio sin enfoque no produce resultados. Enfoque sin ejecución no produce impacto. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Saben lo que quieren. Han decidido en qué concentrarse.
incluso han dejado de anunciar cada paso, pero no ejecutan, esperan claridad total, esperan confianza absoluta, esperan el momento perfecto, esperan apoyo externo, esperan garantías, y ese momento nunca llega, porque la acción no es el resultado de la confianza, es la causa. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después de actuar repetidamente. Muchos tienen talento, muchos tienen ideas brillantes, muchos tienen visión, pero muy pocos desarrollan acción sostenida, y sin acción, todo lo demás es teoría elegante. La mente crea excusas sofisticadas para evitar el movimiento. Dice que aún no es el momento, dice que aún no es el momento, dice que falta preparación, dice que sería mejor esperar condiciones más favorables, dice que se necesita más información. Pero detrás de muchas de esas excusas hay una verdad incómoda: miedo, miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a quedar expuesto, miedo a equivocarse públicamente. Y ese miedo se disfraza de prudencia, pero no lo es. La prudencia analiza, el miedo paraliza. El hombre que ejecuta entiende algo que los demás ignoran. El movimiento genera claridad, no necesitas ver todo el camino para dar el primer paso, no necesitas sentirte listo para empezar, no necesitas aprobación para actuar, necesitas decisión. Ejecutar sin permiso significa avanzar aunque nadie entienda tu proceso, significa actuar aunque todavía tengas dudas, significa construir aunque no tengas garantía de resultado. Y eso incomoda, porque ejecutar elimina la fantasía, te saca del mundo de las ideas, y te coloca en el terreno de la responsabilidad. Ya no puedes decir que lo harás, ahora debes hacerlo. La ejecución no es glamorosa, no tiene filtros, no tiene aplausos constantes. Es repetitiva, es cansada, es exigente, pero es la única forma de transformar intención en realidad. Las ideas no valen nada sin movimiento. El potencial no sirve si no se convierte en resultado. El talento se oxida sin acción. Muchos se enamoran de planificar, de organizar, de prepararse, de imaginar escenarios perfectos. Pero planificar no reemplaza ejecutar, imaginar no reemplaza construir, soñar no reemplaza trabajar. El hombre que ejecuta no compite en volumen de palabras, compite en consistencia diaria. Mientras otros explican lo que harán, él lo hace. Mientras otros analizan posibilidades, él prueba. Mientras otros dudan, él avanza. Y algo empieza a cambiar internamente. Cada acción completada fortalece identidad. Cada paso ejecutado reduce miedo, cada decisión tomada aumenta claridad. La acción rompe el ciclo de la parálisis, rompe la necesidad de aprobación, rompe la dependencia del entorno, te demuestra que puedes avanzar incluso cuando no todo está alineado. Y cuando eso se convierte en hábito te vuelves peligroso, no porque seas agresivo, sino porque eres constante. La constancia es intimidante en un mundo de excusas. La disciplina es disruptiva en un mundo de distracciones. La ejecución sostenida es escasa en un mundo de intención sin acción. Ejecutar sin permiso también significa no pedir aprobación para cada movimiento, no someter cada decisión a debate, no convertir tu proceso en consulta pública. Escuchar es sabio, pero depender de la validación externa es debilidad. Hay decisiones que deben tomarse en silencio. Hay pasos que deben darse sin anuncio. Hay procesos que deben ejecutarse sin explicación, porque cuanto más expuesto está un plan, más vulnerable es a la duda ajena. Y si tu convicción aún está formándose, cualquier comentario puede debilitarla. La ejecución silenciosa elimina esa fragilidad. Construyes, ajustas, corriges, mejoras. Y un día sin previo aviso, los resultados hablan. No necesitas justificar, no necesitas explicar, no necesitas convencer. El que ejecuta no discute su capacidad, la demuestra. Y cuando silencio, enfoque y ejecución se alinean, algo poderoso ocurre. Tu vida deja de depender de inspiración momentánea, depende de decisión. Y la decisión sostenida cambia destinos. Hay una etapa que casi nadie soporta. La etapa donde estás trabajando, pero nadie lo nota. La etapa donde estás creciendo, pero no hay aplausos. La etapa donde estás cambiando, pero no hay reconocimiento, y es justamente ahí donde muchos abandonan. No porque no estén avanzando, sino porque no están siendo vistos. Vivimos en una cultura que glorifica la exposición. Todo debe mostrarse. Todo debe documentarse. Todo debe compartirse. Si no se publica, parece que no existe. Si no genera reacción, parece que no tiene valor. Pero esa mentalidad es una trampa. Porque el crecimiento real no siempre es visible al inicio. Las raíces crecen bajo tierra.
Y nadie aplaude a las raíces. Nadie las fotografía. Nadie comenta sobre ellas. Pero sin raíces profundas, ningún árbol soporta el peso de su propia altura. La invisibilidad temporal no es fracaso. Es incubación, es preparación, es fortalecimiento estructural. Cuando estás construyendo algo importante, hay un periodo donde el mundo no entiende lo que estás haciendo, no lo reconoce, no lo valida. Y si tu motivación depende del reconocimiento externo, ese periodo se siente insoportable. Pero si tu motivación depende del compromiso interno, ese periodo se convierte en una ventaja. Porque mientras otros buscan exposición inmediata, tú estás consolidando base. Mientras otros quieren resultados rápidos, tú estás construyendo estructura sólida. Mientras otros persiguen atención, tú estás desarrollando capacidad. Y cuando finalmente emerge lo que has construido, emerge con fuerza. El árbol que creció lentamente tiene raíces que lo sostienen frente a la tormenta. El proyecto que se desarrolló en silencio tiene profundidad que no se quiebra ante la presión. La persona que aprendió a sostener la invisibilidad puede sostener la visibilidad sin perderse. Muchos desean éxito visible sin haber tolerado el proceso invisible. Pero la visibilidad sin base destruye. La fama sin carácter desestabiliza. La exposición sin preparación expone debilidades. Por eso la etapa en la sombra es indispensable. En la sombra se forja disciplina. En la sombra, se corrigen errores sin juicio público. En la sombra, se desarrollan habilidades sin presión externa. En la sombra se aprende a estar contigo mismo sin depender del ruido, y esa capacidad de estar contigo mismo en silencio es un superpoder. Cuando no necesitas testigos para avanzar, tu motivación se vuelve interna. Cuando no necesitas aplausos para continuar, tu disciplina se fortalece. Cuando no necesitas validación para creer en tu proceso, tu identidad se consolida. La invisibilidad también elimina comparación. Cuando no estás mirando constantemente lo que otros publican, dejas de medir tu progreso contra el suyo, dejas de competir por ritmo, dejas de angustiarte por aparentes avances ajenos. Te concentras en tu propia construcción. Y esa concentración es oro, porque el progreso acumulativo es silencioso. No es dramático, no es instantáneo, pero es imparable. Un día trabajas, otro día repites, otro día corriges, otro día mejoras apenas un poco. Nada parece extraordinario, pero con el tiempo, la suma de pequeñas acciones consistentes crea un salto visible, y quienes no vieron el proceso creen que fue repentino, pero no lo fue. Fue silencioso, fue constante, fue disciplinado. Aceptar la invisibilidad temporal te hace invulnerable a la impaciencia del entorno. Ya no sientes que estás atrasado porque nadie te reconoce. Ya no te desesperas porque otros parecen ir más rápido. Entiendes que cada proceso tiene su ritmo, y el tuyo no necesita espectáculo, necesita constancia. Aquí hay algo que debes entender profundamente. No estás fallando porque nadie te vea, estás construyendo. No estás estancado porque nadie te reconozca. Estás desarrollándote, no necesitas aplausos. Necesitas repetición. No necesitas validación. Necesitas resistencia. La resistencia a continuar cuando no hay eco. La resistencia a sostener el esfuerzo cuando no hay reacción. La resistencia a creer en tu visión cuando nadie más la ve todavía. Porque el día que emerja lo que estás construyendo, no necesitarás explicar cuánto trabajaste. Los resultados hablarán. Y serán sólidos. La invisibilidad temporal también purifica tu entorno. Muchos se quedan cuando hay brillo, pocos permanecen cuando hay proceso. Y quienes permanecen durante la etapa silenciosa son los que valoran profundidad por encima de espectáculo. Eso limpia relaciones, limpia expectativas, limpia distracciones, y te deja con lo esencial. Cuando aprendes a valorar la sombra, la luz deja de asustarte, porque ya no dependes de ella, y eso te hace libre. Hay una forma de poder que casi nadie entrena. No se trata de hablar mejor, no se trata de imponerse, no se trata de tener la última palabra. Se trata de saber contenerse. En un mundo donde todos reaccionan, el que sabe pausar tiene ventaja. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para provocar respuesta inmediata. Opiniones constantes, críticas públicas, comentarios impulsivos, expectativas externas, urgencias artificiales. Todo parece exigir una reacción rápida. Y reaccionar rápido se confunde con fortaleza. Pero no lo es. La reacción impulsiva es reflejo. La contención es decisión. La mayoría responde desde la emoción del momento. Si algo molesta, explota. Si algo incomoda, ataca. Si algo hiere, devuelve golpe. Y esa dinámica crea desgaste constante, porque cada reacción consume energía. Cada discusión innecesaria drena enfoque,
Cada respuesta impulsiva roba tiempo. El hombre que no domina su reacción, vive a merced del entorno. El que sí la domina vive con dirección. La contención no significa reprimir emociones. No significa fingir indiferencia. No significa ignorar injusticias. Significa elegir cuándo y cómo responder. Significa entender que no todo merece atención. Significa saber que muchas provocaciones pierden fuerza cuando no reciben reacción. Durante mucho tiempo muchas personas reaccionan a todo. Cada comentario genera respuesta. Cada desacuerdo genera conflicto. Cada crítica genera defensa. Y sin darse cuenta entregan el control de su estado emocional a cualquier estímulo externo. Eso es vulnerabilidad. El que reacciona automáticamente es predecible. Y lo predecible es manipulable. Pero cuando aprendes a pausar, algo cambia. Respiras, observas, evalúas, y en ese espacio breve entre estímulo y respuesta aparece claridad. Te preguntas si realmente vale la pena responder. Te preguntas si esa reacción está alineada con la persona que estás construyendo. Te preguntas si esa batalla merece tu energía. Y muchas veces la respuesta es no. No todo conflicto necesita participación. No toda crítica necesita defensa. No toda provocación necesita respuesta. El silencio en esos momentos no es debilidad. Es estrategia, porque cuando no reaccionas, rompes el patrón, descolocas a quien esperaba explosión, desactivas la tensión, conservas tu enfoque. La contención también protege tu reputación. Una sola reacción impulsiva puede dañar relaciones que tomaron años en construirse. Una sola palabra mal dirigida puede crear consecuencias innecesarias. Una sola decisión tomada en enojo puede alterar tu dirección. Pero cuando dominas tu respuesta, tu presencia cambia. No necesitas elevar la voz. Tu calma impone respeto. No necesitas ganar discusiones. Tu coherencia habla. No necesitas justificar cada movimiento. Tu estabilidad transmite autoridad. Y algo profundo ocurre cuando practicas contención constantemente. Tu sistema nervioso se regula. Tu mente se vuelve más estable. Tu energía deja de fragmentarse. Ya no te mueves por impulso. Te mueves por propósito. La contención te da perspectiva. Lo que parecía urgente deja de serlo. Lo que parecía grave se reduce. Lo que parecía personal se entiende como proyección ajena. Aprendes a no tomar todo como ataque. Aprendes a elegir tus batallas. Aprendes que tu tiempo y tu enfoque son recursos demasiado valiosos para desperdiciarlos en reacciones innecesarias. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu identidad. Cada vez que eliges pensar antes de hablar, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges responder con intención, fortaleces tu dirección, y con el tiempo, la contención deja de sentirse forzada. Se vuelve natural. Ya no luchas contra la reacción, simplemente eliges mejor. En un mundo lleno de impulsos, el que domina su respuesta domina su destino. Después del silencio, después del enfoque, después de la ejecución, después de la contención, llega algo más profundo, una transformación que no es visible al principio, pero que cambia absolutamente todo. Dejas de construir metas. Empiezas a construir identidad. Y cuando la identidad se consolida, ya no necesitas defender nada. La mayoría vive explicando su vida, justificando sus decisiones, argumentando sus cambios, defendiendo sus límites, buscando aprobación constante para sentirse en paz. Pero una vida bien construida no necesita defensa, no necesita discursos, no necesita debate, no necesita convencer, porque está alineada. Cuando sabes quién eres, no discutes para demostrarlo. Cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas validar cada paso. Cuando sabes lo que estás construyendo, no te distrae la opinión ajena. Y esa seguridad silenciosa es intimidante. No porque seas agresivo, sino porque eres estable. El hombre que necesita explicar constantemente su camino, aún no está seguro de él. El hombre que necesita convencer constantemente aún duda internamente. El hombre que necesita exhibir cada avance aún depende del reconocimiento. Pero cuando silencio, enfoque, ejecución y contención se integran, algo cambia. Ya no hablas tanto de tus planes. Ya no reaccionas a cada provocación. Ya no saltas de idea en idea. Ya no justificas cada decisión, simplemente actúas. Y el tiempo valida. La coherencia se vuelve tu argumento. La disciplina se vuelve tu mensaje. Los resultados se vuelven tu presentación. Construir una vida que no necesita defensa significa algo muy concreto. Significa que tus hábitos respaldan tus palabras. Significa que tus decisiones reflejan tus valores. Significa que tu proceso es más fuerte que la opinión externa. Significa que puedes avanzar aunque no todos comprendan.
y eso inevitablemente genera incomodidad en otros. Porque cuando alguien vive con coherencia, expone silenciosamente la incoherencia ajena. Cuando alguien ejecuta sin ruido, deja en evidencia el exceso de palabras. Cuando alguien se enfoca sin distracción, revela la dispersión del entorno. Y no todos toleran eso. Algunos te llamarán distante. Algunos dirán que cambiaste. Algunos interpretarán tu silencio como arrogancia. Pero no es arrogancia. Es claridad. No es frialdad. Es enfoque. No es egoísmo. Es dirección. El verdadero poder no está en dominar conversaciones. Está en dominar impulsos. No está en convencer multitudes. Está en convencerte a ti mismo. No está en ser visible constantemente. Está en ser imparable silenciosamente. Y aquí es donde el tono comienza a cambiar. Porque este mensaje no es sobre parecer fuerte. Es sobre volverte fuerte. No es sobre impresionar. Es sobre transformar. No es sobre ganar discusiones. Es sobre ganar control interno. El silencio te enseñó a proteger tu energía. El enfoque te enseñó a dirigirla. La ejecución te enseñó a convertirla en resultados. La contención te enseñó a no desperdiciarla. Y ahora todo eso converge en una verdad final. El verdadero poder no necesita anunciarse. Se siente, se percibe, se respeta. Una vida construida en silencio es difícil de derribar. Una identidad formada en enfoque es difícil de desestabilizar. Una disciplina sostenida en ejecución es difícil de detener. Y una mente entrenada en contención es difícil de manipular. Cuando alcanzas ese nivel, ya no compites por atención. Compites contra tu versión anterior. Ya no buscas aprobación. Buscas coherencia. Ya no reaccionas para defender. Respondes para construir. Y ese es el punto donde el ruido deja de tener poder sobre ti. En ese punto ya no necesitas decir nada. Porque todo lo que eres empieza a hablar por sí solo. Al final, todo se resume en una decisión. No la decisión de hablar más fuerte. No la decisión de mostrarse más. No la decisión de impresionar más. La decisión de construir en silencio. El mundo está lleno de ruido. Opiniones que no pediste. Consejos que no necesitas. Expectativas que no compartes. Distracciones que compiten por tu atención. Y si no eres firme, terminarás reaccionando a todo y construyendo nada. Pero cuando eliges el silencio como estrategia, algo cambia. Tu energía deja de dispersarse. Tu mente deja de fragmentarse. Tu identidad deja de depender del entorno. Ya no necesitas anunciar tus movimientos. Ya no necesitas explicar cada paso. Ya no necesitas convencer a nadie de tu visión. Porque cuando trabajas en silencio, tu enfoque se intensifica. Cuando te enfocas, tu ejecución se vuelve constante. Cuando ejecutas, tu identidad se fortalece. Y cuando tu identidad se fortalece, ya no necesitas defender nada. El hombre verdaderamente poderoso no es el que habla más. Es el que se mueve con intención. No es el que anuncia sus metas. Es el que aparece con resultados. No es el que discute para demostrar su valor. Es el que lo demuestra sin discusión. La mayoría busca reconocimiento antes de merecerlo. Busca validación antes de ejecutar. Busca visibilidad antes de consolidar. Pero la verdadera fuerza nace en la invisibilidad. Nace cuando nadie te aplaude y tú sigues. Nace cuando nadie pregunta y tú construyes. Nace cuando nadie observa y tú repites disciplina tras disciplina. Porque el carácter no se forma frente a una audiencia, se forma en soledad. En el momento donde eliges hacer lo correcto aunque nadie lo vea. En el momento donde eliges callar cuando podrías presumir. En el momento donde eliges avanzar cuando podrías distraerte. Ahí se forja la identidad que no se rompe. Habrá personas que no entiendan tu silencio. Habrá quienes interpreten tu enfoque como distancia. Habrá quienes confundan tu contención con frialdad. Pero eso no importa. Tu responsabilidad no es ser comprendido por todos. Es ser coherente contigo mismo. El ruido siempre intentará arrastrarte. La comparación siempre intentará distraerte. La validación siempre intentará seducirte. Pero cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, el silencio se vuelve tu escudo. El enfoque se vuelve tu dirección. La ejecución se vuelve tu lenguaje. Y la contención se vuelve tu poder. En ese punto ya no necesitas demostrar nada. No necesitas competir. No necesitas reaccionar. No necesitas justificar. Solo necesitas seguir construyendo. Porque el hombre que no se detiene, no necesita hacer ruido. El hombre que ejecuta constantemente no necesita anunciarse. El hombre que domina su impulso no necesita imponerse. Y cuando llega el momento, cuando los resultados emergen, cuando la consistencia se vuelve visible, no hay discusión posible. El trabajo habla. La coherencia respalda. La identidad sostiene. Todo comenzó con algo simple. Decidir no decir nada. Decidir enfocarte.
decidir ejecutar, decidir contenerte, y sostenerlo el tiempo suficiente, porque al final, los que realmente cambian su vida no son los que más hablan, son los que no se detienen, son los que construyen cuando nadie mira, son los que repiten disciplina cuando nadie aplaude, son los que entienden que el verdadero poder no necesita ser anunciado, se siente, se respeta, se mantiene, y cuando el ruido desaparece, cuando las distracciones se apagan, cuando la validación deja de importar, queda lo único que siempre debió importar: tu carácter, tu dirección, tu capacidad de construir sin ruido. Ese es el poder de no decir nada. Y cuando lo entiendes ya no necesitas probarlo. Simplemente lo vives,